Crystal Lake, tu podcast de cine de terror. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Crystal Lake. Al fin estamos aquí de nuevo, después de un gran tiempo ocultos. Hemos vuelto y por todo lo alto. Hoy nos vamos a sumergir en el mar y para ello voy a ir a buscar a mis marineros. Tenemos aquí a Dani Raz. ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, chavales? Aquí estamos. Dani que se va a hacer cargo del arpón. Ahí lo voy a poner en prueba. Claro, somos los tres marineros de Lorca, ¿no? Aquí a punto de ir detrás de ese tiburón aquí en las costas de Amity. Tiburonazo, tío. Y para traer tiburón no hace falta alguien que va echando carnaca aquí en el agua. Tenemos aquí al señor Dani Nefasto. Al jefe. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Vamos a necesitar un barco más grande o no? Sí, un barco más grande, tío. Tú lo has dicho. ¿No? Del todo. Tú lo has dicho, tío. Pues nada, hoy nos hemos juntado aquí después de muchísimo tiempo para pegarnos un chapuzón y hablar de Tiburón. Un clasicazo de cine que, bueno, que para mí nunca pasa de moda. Película dirigida por Steven Spielberg, de 65. Y no sé, una pregunta sin al azar. ¿Qué momento viste por otro Tiburón? ¿Os acordáis la primera vez que lo visteis? ¿Empiezo yo? Bueno. Tú mismo, Dani. Tú mismo. A ver, yo no tengo el recuerdo claro de cuándo la vi. Lo que sí tengo presente es el pánico que yo cogía a meterme en la playa, ¿sabes? O sea, lo que creo que les pasó a muchos de nuestra época, ¿no? O sea, yo creo que la enganché un día que la estaban viendo de mis padres y sí que tengo muy presente la escena, bueno, la escena final de la muerte de Queen, ¿no? Que hostia, que ahí es cuando... Hostia, es gore, tío. Es gore, bastante gore, sí, esa sangre saliendo por la boca, hostia, yo aquello me impactó bastante. Y bueno, aquel tiburón ahí cargándose el barco, hostia, es de las cosas que tengo ahí grabadas, ¿no? Pero no sabría decirte, yo creo que muy pequeño, la verdad. Sí, yo igual. O sea, yo recuerdo más el fenómeno que se vivía en las playas de ay, tiburón para aquí, tiburón para allá, no sé qué. O te va a salir el tiburón o no sé qué, de ir a la playa en los veranos de aquella época, de finales de, bueno, principios de los 80 y a finales de los 70, que el ver la peli en sí. O sea, supongo que la peli la pillaría en algún momento en la tele. Sí, pero el primer recuerdo es ese, más el fenómeno social que la peli. Y luego sí que la he visto muchas más veces y es una peli así bastante recurrente. Sí, es una peli que me clavo también casi cada año. Para esta época es cuando mejor entra en verano. Sí. Y bueno, yo igual, esta peli la vi también de pequeño, no sé si tenía mejor 10 años o por ahí, que me la dejaron en VHS, uno de mis tíos creo que fue. Y ahí fue cuando vi Tiburón. Y luego a partir de ahí la he ido viendo muchísimo, tío. Una peli que he visto muchísimo. Es que me encanta, tío, la película de Tiburón. Que te engancha, tío. Sí, aunque sea de terror, bueno, es un toque de aventura con toque de terror. Es una película muy en medida para todos los públicos, ¿sabes? Es que sí, mola por eso, tío. De hecho, esa es parte la fórmula del éxito, ¿no? Que es claro. Bueno, está considerado el primer blockbuster, ¿no? Sí, tal cual, tío. Que cambió las leyes un poco de los estrenos cinematográficos y tal. Entonces es eso, tiene un poco ahí de cada elemento que para un público más, bueno, familiar, pero también tiene mucho terror. Sí, tiene terror. Y bueno, y ahí están las imágenes de la época del estreno, que unas colas y la gente yendo a verla una y otra vez, y cambió un poco la forma en que se estrenaban las películas, sobre todo en verano, con toda esta publicidad que le hicieron. O sea, arrasó en taquilla y luego ya después de Tiburón, que fue el primer mega hit, ya vinieron Star Wars y todo, bueno. Sí, lo que tú dices, el primer blockbuster así, ¿no? Como tal. Exacto. Porque también cambió la manera un poquito que las productoras, ¿no? Concebían el cine, ¿no? Era como que se iba haciendo cine más de autor. Claro. Bueno, claro, es que estábamos a finales de los... Bueno, a mediados de los 70, que era la época del nuevo Hollywood, ¿no? Que ya veníamos de los 60, de las pelis de grandes estudios y tal, que estaban en decadencia ya no atraían al público joven ni nada. Entonces aparecieron todos estos directores del nuevo Hollywood, bueno, Scorsese, Coppola y toda esta peña, y ellos sí que hacían un cine más de autor, más underground, digamos.
exacto, más underground, más pesimista, más... Pero claro, llegó Spielberg y lo cambió todo, porque hizo una peli, pues eso, con buenos definidos, malos definidos, tal. Era como un gran espectáculo, con una gran inversión en publicidad, merchandising, o sea, era como volver... Y claro, y eso atrajo a las masas. O sea, era como volver a hacer del cine un espectáculo y bueno, Sí, y sí. así fue, un mega éxito hasta el día de hoy, o sea... Sí. Bueno, y todo el fenómeno que generó también eso, las secuelas, bueno, supongo que ya hablaremos luego. Sí, bueno, todo el tema que generó en plan Monster Movie y tal, claro, las exploitations, claro, o sea, como... Sí. Ahí estaba Roger Corman y Joe Dante con La Piraña, Piraña, bueno, sí, salieron... y un montón de pelis de animales chungos y tal. O sea, que supuso un fenómeno que yo creo que hasta el día de hoy sigue vigente, o sea... Sí. Y que sigue siendo recurrente. O sea, el tiburón como amenaza sigue utilizándose hoy día en cantidad de productos, ¿sabes? O sea, Bueno, pero ya ha pasado también... Pasó los límites cinematográficos para ya instalarse un poco en la cultura popular, ¿no? O sea, ya es eso, es lo que decíamos al principio, que a nosotros nos llegó más quizá el fenómeno este de "ay, no te bañes en la playa que te va a salir un tiburón", no sé qué. O sea, que trascendió las salas de cine. Sí, y eso pocas pelis, bueno, a día de hoy muchas pelis, pero que sean tan buenas, o sea, que sean una peli así comercial, rollo blockbuster, ¿no? Que últimamente también se le asocia a los blockbusters al cine palomitero y también, yo qué sé, que al igual el guión no tiene tanta importancia como algo más ligero y tal. Pero es que Tiburón tiene un buen guión, o sea, el mecanismo de la peli narrativo funciona como un tiro. Funciona como un mecanismo de relojería, o sea... Sí. No Aparte, sé. Esta película tiene una cosa que, bueno, ahora si queréis lo comentamos. Sí que es verdad que Steven Spielberg es un buen director, pero aquí se juntaron un montón de factores que hicieron que la película fuera lo que es, un peliculón. Se juntó, por ejemplo, el tema de la música. Es gran parte de la película la música, o sea... Joder, ya ves. Que hay gente que tú le pones la canción y sabe que es Tiburón, o sea... Sí. John Williams ahí lo clavó, ¿eh? O sea, optó por el rollo luego, más minimalista ¿no? De las dos notas. Sí, que al principio, cuando comenta esto en el making of, que cuando Steven le cargó la banda sonora se pensaba que era broma cuando se la enseñó. Se pensaba que era claro, es que es tan simple que joder. Claro, que la idea del tío fue que funciona de puta madre. Si te fijas en esa idea, la película funciona muy bien. El tío dijo, cuando esté el tiburón cerca, o sea, en el agua cerca, se escuchará la música suave. Y cuando se va acercando, pues irá subiendo y revolucionando. Entonces hay un momento de la película que está la peña en el agua, no hay música, no hay nada. O sea, hay un vacío ahí, entonces sabes que es como que está tranquila la cosa. Cuando empieza a entrar ya la música en pantalla inconscientemente, tú ya sabes que está cerca el tiburón, aunque no se vea. Y eso asocias la música a la presencia del tiburón, ¿no? Y eso es una magia que da la película que te cagas, porque no hace falta que salga el tiburón para generarte a ti ya tensión o miedo de que va a pasar algo ahí, ¿sabes? Sí. Eso está que realmente el tiburón no aparece tanto. O sea, lo ves muy tarde. No, mira, lo está mirando porque digo, es que aparece muy poco el tiburón. Lo está mirando, la película dura 2 horas 4 minutos y el tiburón se ve en pantalla 4 minutos, tío. En total. 4 minutos. En total en la película, tío. Pues ya me parece mucho, pensaba que era menos, porque realmente... Pero aún así notas la presencia todo el rato, sí, porque la primera muerte, que es la de la chica que se baña y tal, no lo ves al tiburón, ves sus efectos, o sea, pero es que es más inquietante así. Ves la violencia que genera, ¿no? Cómo se mueve esa tía en el agua, ¿no? Claro, que la zarandean ahí de un lado para el otro. Sí. Eso también es muy curioso, eso. Están estirando con unas cuerdas a la tía. Sí, lleva un arnés, 2 tíos tirando cada uno de hay peña debajo y luego peña tirando de la playa tirando desde las cuerdas ahí para balancear de un lado para otro, ¿sabes? Sí. Y le da un efecto increíble. Y lo que hablamos entre la música y claro, es que maneja la tensión de una forma que aunque no veas a la criatura, notas la presencia. Y bueno, y también eso, la música se basaron mucho tenían muy en la mente a Alfred Hitchcock. Y a la escena de la ducha, de psicosis y tal. Claro. Pero no solo la música, la forma de rodar la película también. De rodar también. Claro, porque Spielberg era muy fan, bueno, es muy fan de Hitchcock, ¿no? Que tiene el zoom ese inverso que ideó Hitchcock. Exacto, que ideó Hitchcock en Vértigo, que es un zoom que, claro, yo hasta hace poco me preguntaba siempre, digo, ¿cómo harán esto, tío? O sea, no...
que es un zoom que se acerca a la cara del personaje y a su vez el fondo se aleja. Se aleja, sí, sí. Y es un esto lo efecto- vi en un documental sobre vértigo o algo así, que es como una silla acercando móvil. la cámara y haciendo el zoom. Bueno, hay un juego ahí de movimiento de cámara y de zoom a la vez, Sí, que no lo es sé como explicar exactamente, pero sí, es como el cuando vemos efecto es brutal. sí, cuando vemos en un cómic una viñeta que le ponen como las rayas así, como si Sí, fuera, o ¿sabes? sea, es como un plano Sí. subjetivo ahí de... Pues esa secuencia que estás comentando ahora, se ve que la quería hacer en plano secuencia entera. La imagen que está viendo el poli, el mar y todo eso, está rayando si se va a guardar alguien, si va a ir un tío y lo va a comer. Y se ve que como para generar más tensión lo que hizo, que está guapo, tío, es que puso pasando gente delante del pavo. Entonces se graba un plano que se ve el tío sentado pasando gente. Y cuando graba su objetivo, se ve el agua y se ve la gente de ahí pasando. Pero se ve la gente de cerca, que solo de puntos pasar. Y le dan rollo a la película súper guapo. Eso te genera una tensión brutal, porque también te pones en el punto de vista Claro. del jefe, del Brody este, Sí. Se le pone un que tío no a ve hablar bien, delante, está ahí como se asomándose. le pone el tío a hablar delante y él está ahí como sacando la cabeza por el lado. Y tú estás viendo al Notas ahí en primer plano, ¿no? Como si tú fueras el propio jefe, ¿no? Mirando por encima del hombro a la playa. No, Qué maestro, tío. Más que la tensión es brutal, es brutal. Que encima de eso tenía 27 años Spielberg cuando dirigió la peli, o sea... Sí, de hecho venía del Diablo sobre Ruedas, ¿no? Creo que había hecho un par de telefilms más. Había hecho alguna más, la de... Ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, bueno, había hecho otra más. Tres producciones, creo, pero así muy... Que esta del Diablo, muy bajita. La famosa es la de Duel, la del Diablo sobre Ruedas. Esto en verdad era un capítulo para una serie o algo así. Y luego sacaron, como funcionó, sacaron 50 minutos más para hacer una película. Sí, es un telefilm. Pero está guapísima la película, tío. Está rodado ahí con una maestría que ya se veían ahí ¿Cuatro duros también? formas. Sí. Ya se veía. Que el tío se lo tomó al principio de la película esta como esa. Me dijo, esto es una combinación de Duel pero en el agua. O sea, nunca tengo un tiburón. O sea, al principio Spielberg se lo tomó así, un poco así. Sí, que hay una amenaza ahí. En la Universal estaba muy bien considerado, estaba, bueno, que se manejaba muy bien en los despachos, que el tío era hábil también en ganarse a la pena, ¿sabes? Que lo tenían como, bueno, como eso, muy bien considerado y que lo tuvieron en cuenta. No, el tío se lo ha currado, o sea... Y de hecho Tiburón era un paso para su proyecto que era Encuentros en la tercera fase. O sea, para él era un trámite realmente. Él no... Bueno, de hecho se quiso bajar del proyecto más de una vez, por lo que... Sí, lo pasó puta. Que lo pasó mal. Sí. Es que resulta que le metieron presión desde el estudio porque ese año iba a haber una huelga de actores, ¿vale? Entonces no querían dejar ningún proyecto al azar. Cualquier película que empezaran la querían acabar, ¿vale? Entonces le dijeron en febrero a Spielberg que tenía que rodar una película en abril y acabarla en 2 meses, en junio o algo así. Y claro, me tiene una presión brutal el pavo. Y luego todo lo que pudo salir mal, salió mal, ¿no? Los tiburones, los animatrónicos se jodían, ¿no? Con el agua salada. Eso fue una paranoia que te cagas, porque resulta que también contrataron a un tío que estaba retirado, un especialista, que es el único que sabía hacer este rollo, que es el que había hecho el de 20.000 leguas submarinas, el pulpo ese gigante. Y dijeron, este tío tiene que saber cómo se hace esto. Entonces lo llamaron y le dijeron, Pablo, yo os hago lo que queráis. Y entonces el pavo hizo los tiburones, y el pavo lo hizo de puta madre. Hicieron la peña, los tiburones que son... Mira, lo tengo por aquí, porque tengo aquí un libro que salen los dibujos, así lo vemos mejor. Pero, claro, el pavo lo contrataron y hicieron las maquetas en un estudio. Y las probaron en suelo, no las probaron en agua. Claro, es que ese es el problema, que se iban dando cuenta de... Que en el agua funcionaban... Pero al final eso le fue bien, porque no mostraron tanto el tiburón. Súper rollo, porque eso llevaba unas grúas, unas guías... Ya ves. Sí, yo he visto imágenes, eran unos mecanismos hidráulicos ahí de la hostia. Sí, tío, y aparte iban sobre unas guías, ¿vale? Aquí, tío, es una pasada esto. Para mover todo eso dentro del agua... Claro, tío, es que aparte de ser un muñeco hidráulico, llevaban como unas vías y una historia que tenían que mover ahí. Y que quisieron hacerlo en mar adentro. O sea, no quisieron hacerlo en... Que encima te dijeron a escribir... ahí falseando. No, se complicaron a porque buscaban realismo también. O sea. Claro, es que eso fue Spielberg que dijeron, esto había que rodar en un estudio y tal. Y el pavo dijo, no, esto lo quiero rodar en el mar real, que se vea real esto, ¿sabes? Luego sí que se ve que hay algunas escenas que porque como se pasó tanto de días, al final él ya por su propia cuenta rodó alguna escena en la piscina de la montadora y todo, ya, o sea... Sí. Ahí se rodó pero bueno, son las escenas submarinas y tal, lo de la escena esta de la cabeza esa que pero sale...
Hooper. Sí, es verdad, eso fue rodado, pero eso fue una paranoia que estaban haciendo el montaje, que también gran parte del éxito de la película es por la montadora, ¿eh? Sí. Que le dio un rollo a la película. Eso que a ella fue la que se le ocurrió el tema de meter tijeretazo al tiburón, ¿eh? En el montaje. Aparte que Steven Spielberg había grabado poco, ella aún le metió más tijeretazo, porque hay un montón de escenas inéditas aquí en la película, en el making of, que las cortaron del montaje, que sería el tiburón. A ver, eso es un acierto, ¿eh? O sea, Claro. fue un acierto porque cuanto menos se vea, cuanto menos lo muestres. Claro, y eso de la cabeza se le ocurrió a Steven Spielberg viendo el montaje ahí en casa de la tía. Dijo, hostia, aquí falta un factor sorpresa, algo que haga a la peña saltar, ¿sabes? Pues para mí esa es una de las escenas de la peli, ¿eh? O sea, porque me pilla por sorpresa cada vez que la veo. Digo, hostia, sé que está por ahí la escena de la cabeza, pero tener un susto... El susto te lo llevas siempre, ¿no? Sí, luego también lo que está grabado así en rollo en estudio es el tema de... Bueno, ¿os acordáis la escena que hay de la jaula? Sí. ¿Vale? Sí. Que eso también tiene tela esa escena porque contrataron 2 personas para grabar en Australia tiburones reales. Entonces pactaron con Steven Spielberg las escenas que tenían que grabar los tiburones para que luego cuadraran en la película. Y ya una semana ahí no conseguían cuadrar el tema. Y aparte el tío le dijo a Steven Spielberg, a ver, los tiburones más grandes que hay en Australia son de 3 metros. Tú estás haciendo aquí una película con uno de 6 metros. Entonces Steven Spielberg dijo, mira, pues una solución. Hago una jaula pequeña y meto un pavo pequeño dentro. ¿Vale? Que eso es lo que hicieron al principio. Se metieron un pavo, que era actor, pero era rollo como un niño. Y probaron con un muñeco y tal, y metieron al pavo. El pavo se le da mucho miedo, el tiburón esa y tal, ¿no? Eso es como en Alien, ¿no? No, pero está muy bien hecha esa escena. O sea, sí, hicieron planos así con el pavo y luego ¿qué pasó? Tiburones de verdad, sí. Claro, estaban preparando la cena con la jaula y se ve que pasó un tiburón blanco y se enganchó con la parte del enganche de la jaula de arriba, se enganchó. Y el tío estaba grabando eso. Estaba grabando ahí. Curiosamente, vio esa historia, se enganchó el tiburón y el tiburón lucha ahí por irse de la jaula, se carga la jaula y se lo carga todo. Entonces lo grabaron ahí eso y claro, eso luego se enseñó a Spielberg y dijo, bueno, esto ahora cómo lo metemos en la peli. Entonces ahí viene la secuencia que el pavo sale por encima de la jaula y se va. ¿Sabes? Pues eso del pavo encima de la jaula y los choques frontales de la boca del tiburón dando la jaula, eso sí que lo grabaron en una piscina. Eso es aterrador también, ¿eh? Sí. Lo del muñeco dándole a la jaula eso es en la piscina. Y lo que es el tiburón de verdad rompiendo por desde arriba la jaula, que se la lleva como enganchada, eso es de verdad. Eso es un tiburón de verdad. Bueno. Pero no se ve muy claro que el pavo se escapa, ¿no? No, porque ahí eso se ven primeros planos del pavo. Ahí la duda de qué ha pasado con se ven primeros planos del pavo como diciendo, no sé qué. Se ven los ataques del tiburón que va en la piscina, luego se ve el pavo saliendo por arriba y luego se ve el tiburón como se engancha con la jaula. Lo montan así. Yo lo estoy viendo hoy porque digo, a ver, tío, esto lo he visto en el Equinox como lo explican. Claro, y está súper cuadrado. Es que el montaje es una pasada, ¿eh? Sí. Es que el montaje de esa tía es increíble. Cómo lo engarza todo. A mí me flipa, tío. Y bueno, la peli... No hemos dicho sinopsis ni nada, pero bueno. Bueno, podemos resumir. Pero que no la haya visto, Bueno, la peli está basada en un libro, que por cierto, mirad lo que tengo aquí, tío. A ver. Olé, espera, que te pongo grande, Dani. El libro... O sea, este libro no me lo he leído, me lo tengo que leer, pero este libro es de la época, es de una edición del 76, o sea, un año después de que se estrenara la peli. Y yo pensaba que la imagen esta la habían cogido del libro, como la peli había sido un éxito, habían pillado el póster de la peli. Pero resulta que no, que esta imagen la hicieron para el libro y la peli la usó también. Pues este libro lo pillé de casa de mi abuela porque resulta que se lo regaló mi madre a mi padre en el 76. Que aquí está dedicado, se ve que verían, imagino yo, que verían la peli en el cine, se fliparían lo más grande. Vaya pieza. Tiene una dedicatoria de mi madre a mi padre, pues antes de nacer yo, claro, mira. Qué bueno. Del 76, firmado por mi madre. Ya ves, qué pasada, tío. O sea, y lo tengo para leérmelo, que bueno. ¿Qué pasada, ahí está, lo que pasa es que no he tenido tiempo, porque me hubiese molado mirar las diferencias un poco entre el libro y la... Claro, porque... Y la película, pero bueno, ahí está. Bueno, ¿Cómo no vas a ser tú cinéfilo, con los padres? Ya ves. Bueno, mis padres tampoco, pero mi madre tenía una teoría... Claro, bueno, Tiburón la vieron y, a ver, los Blockbusters sí que los vieron y El Exorcista también, porque estas historias me llegaban a mí de pequeño. Claro. Buah, que habían visto, yo qué sé, El Exorcista, tal. Tiburón, mi madre me decía de pequeño, que de esto me acuerdo siempre, y claro,
la prueba está aquí de que eran fans, bueno, no sé si fans, pero que la habían visto. Me decía mi madre que el actor, el Roy Scheider, que lo habían pillado en el casting porque tenía cara de tiburón. y yo me lo creí, y yo de pequeño lo veía y decía, es verdad, tiene esa nariz así y tiene esos ojos como de muñeca ahí. El actor, que sí. No, pero yo de pequeño lo veía, o sea, y a día de hoy, cada vez que veo la peli me acuerdo, digo, mira, este tiene cara de tiburón. Cara de tiburón. Sí. Pues mira, tengo aquí un dato packer del libro, tío, que pone aquí, el 1 de febrero del 74 se publicó el libro Tiburón, ¿vale? Y durante 44 semanas se vendieron 200.000 ejemplares. Tío. Sí, fue de tapa dura. Un bestseller, sí, como este, tío. Y las ventas de bolsillo se vendieron 2,5 millones de ejemplares. Joder, macho. ¿Todo esto antes de la peli? Sí. Antes de la peli, sí. Y al final, desde la final del 75, con el éxito de la película, se le habían vendido 9 millones de libros, tío. Ya ves. Sí, claro, a raíz de la peli, pues se deberían vender como rosquillas, tío. Se ve que el pavo el Peter Benchley falleció en 2006 y dice que de Tiburón ya había vendido 20 millones de ejemplares, tío. Madre mía, tío. Ya no tuvo que hacer nada más. No tuvo que trabajar. Que va, este ya de los royalties ya vivió toda la vida, tío. Piensa que el pavo hizo el libro y de ahí sacaron el guión, que lo escribió junto con otro tío. De ahí sacaron el guión para la película. Y que fue escrito varias veces, tío, el guión. Que también hay un tío que no sale acreditado, que participó un poco en el guión, que es el que implantó la historia esa de Indianápolis. Vale. Hostia. Que esa historia también es un momento top, de la peli. Es muy brutal, y aparte eso pasó de verdad, ¿eh? Sí. Y bueno, que hay la anécdota esta, ¿no? De que el Robert Shaw le pidió permiso a Spielberg para hacer ese speech, ¿no? Para que si podía ir borracho de verdad, porque así se metía en el papel, no sé qué. Claro. Se ve que lo rodó un día borrachísimo. Lo rodó y dijo... Y no valió para nada la toma. No. Y al día siguiente ni se acordaba. Y le pidió perdón y lo rodó sereno, pero sereno del tirón. Sí, del tirón y es antológica esa escena. Sí, no, la primera vez dicen que fue un puto desastre. Bueno, porque se ve que el tío bebía, porque ya el tío estaba alcoholizado. Sí, y encima como entre toma y toma, cuando no había un problema, había otro, tenían como mucho tiempo entre toma y toma, pues el Robert Shaw bebía ahí a saco, tío. Claro. Es que ese tío aparte también es escritor, ese tío también escribe cosas, tío. Sí. Y él ese monólogo lo adaptó él, porque... Eso lo adaptó, sí, exacto. Sí, eran 10 páginas y el pavo sacó 5 de ahí, ¿sabes? Lo que hablamos, el rodaje sí que iba bien al principio, pero luego ¿qué pasó? Cuando llegaron al tema, porque al principio sí, de grabar exteriores, grabar lo de la casa del poli y todo esto, iba bien, pero cuando ya empezaron a grabar el tema del rollo del agua, fue cuando los problemas. Y se pegaban los actores horas y días sin hacer nada, ahí tirados, esperando a que a grabar. Y claro, se ve que este tío, pues, en el tiempo libre que hacía, beber. Beber. Era un marinero ahí, no era como un lobo de mar auténtico ahí. Sí, el tío siempre casi medio ciego, improvisando a saco. Bueno, se ve que extrapolaban un poco los papeles que hacen o sea, el trío protagonista que tienen unas dinámicas ahí, o sea, los actores pues lo extrapolaban un poco a la vida real, ¿no? Porque sé que Robert Shaw con Richard Dreyfuss se llevaban mal. Se ve que estaban todo el día con sepullas fuera del rodaje. Bueno, dice que tenía una relación de amor-odio, ¿no? Ahí sí. Bueno, que al final es como lo que pasa en la peli, es la misma relación que tienen. Sí. O sea, admiración y odio. Sí. Bueno, el Dreyfuss se ve que era un personajazo, también, que no solo Shaw tenía lo suyo, sino que cada uno. Con los humitos muy subidos. Después de American Graffiti se pensaba que era el rey del mambo. Y se ve que puteaba bastante al Shaw, o sea, que le buscaba... le pinchaba. En el plano contra plano le hacía gestitos. Bueno, o sea, es que eso sale en la peli también, que hay un momento que no sé qué le dice, el otro se pone a hacerle caras a él. O sea, que al final... Esa mierda se la hacía en realidad, se ve. O sea, que lo ponía... Lo iba chinchando hasta que explotaba el otro, ¿sabes? Y claro, y el otro era como un actor más veterano, Robert Shaw, y decía, joder, el niñato este, entre comillas, que se cree, ¿no? Aquí, y bueno... Sí, es como la escena esa que el pavo hace así con la lata de cerveza en la espachurra y luego hace el otro con el vaso de plástico. Eso no estaba en el guión. Eso el pavo no. Mira, yo también, ¿sabes? Yo también soy chungo.
iban improvisando ahí sobre la marcha. Sí. Pero mola mucho Yo- el triángulo que se establece entre Sí. ellos, tío. Sí. Cuando, yo qué sé, es que también, es que la peli está llena de perlas y de escenas cuando se empiezan a enseñar las cicatrices ahí. Brutal. El Robert Shaw y el Dreyfus ahí, que Brody se mira así como la del apendicidio, yo que sé. Y dice, Mejor bueno, me callo. no voy a entrar aquí, ¿no? En Mejor me plan, callo. Sí, o sea, que tiene muchos puntos cómicos también, Sí. o sea. Es muy subjetivo, pero te deja ahí cositas que... Sí, es que Tiene muy bien la es eso, es personalidad, que ¿no? funciona como Buddy Movie también, Movie, como Buddy sí. Movie. O sea, No, y hay momentos que los ves a los tres disfrutando de la caza, tío. O sea, hay momentos que van los tres ahí en el barco cuando van detrás de los bidones, sí. que ves un momento de comunión ahí entre ellos, ¿no? De decir, pues ahora somos uno, ¿no? Vamos aquí a saco. Y Sí. o sea, que se tienen ese aprecio también, ¿no? Y también se ve. Sí, no, al final hacen piña y bueno. Esa parte del barco mola mucho, tío. Que por cierto, el barco ese que van ellos a por el tiburón, se llama Orca ese barco. Sí. Ese barco en el rodaje se hundió, no sé si lo sabía en la historia esta. Sí, tuvieron un problema también, que tuvieron que sacar el barco equipo de allí. Y tuvieron que volver a hacer el barco para luego la escena hasta el final volver a hundirlo. O sea, una paranoia. Sí, era un constante hacer para deshacer ahí. Sí, un puntazo, tío. Luego está rodado en una isla de Massachusetts, tío, una isla ya perdida, digamos, que tiene mar por todos lados, tío, que eso es lo que buscaba también un poco Steven Spielberg. Sí. Pero que actúa muy similar la isla, o sea, tiene el mismo tipo de turismo, muy parecido. Sí. Pues, sin más, las escenas de la playa son gente que vive ahí y gente de... Sí, es todo de había la isla, gente de... 8 actores de Hollywood, el resto era reparto de allí real. Ahí, o sea, ahí. autóctonos, ¿sabes? Que bueno, de hecho en la isla esta hasta el día de hoy siguen viviendo un poco de tiburón, porque lleva un montón de turismo para allá, se ve que hay tiendas con merchandising, la gente que participó en la peli, bueno, los críos que salían entonces, que ahora son ya, son personas mayores ya, pues salen allí, llevan las tiendas, ¿no? Sí. Y molaría ir, es un punto de... El look que mantiene es bastante el de la época, no ha evolucionado mucho. Parece que dicen que se mantiene como en los 70, ¿no? Sí, se ha mantenido bastante como entonces, ¿no? Y tiene ese encanto. Y eso también favorece a la peli, ¿no? El tema de ver esa naturalidad. Claro, que no son estudios, tío, que son decorados de verdad, ¿sabes? Claro. Eso le da un plus a la película bastante guapo. Tío. Parece a veces un documental, ¿no? De la isla y el turisteo. Sí. Es que, verdad, otra cosa también, es que la peli estaba mucha peli grabada en cámara en mano, tío. Que Steven Spielberg no quería, pero al final, por el tema de la necesidad de grabar en el barco, de grabar en movidas, al final se hizo con el tema. El tío que grababa dijo, hostia, no en cámara en mano, rollo como si fuera la bruja de Blair. Ya. Voy a apoyar mi cuerpo para la cámara, ¿sabes? Así puedo. Bueno, eso le da también como más naturalidad, ¿no? Hay sí, pero lo que más dice movimiento. Le da el rollo así como documental a la peli que mola mucho, tío. Sí. ¿Sabes? Y luego... más en el rollo, sí. Luego que el gran villano de la peli, ahora que hablamos de la isla y todo el rollo, no es el tiburón. No es el tiburón, ¿no? Es el alcalde este. El corrupto este. El corrupto, que es el que la lía, ¿no? Sí. Al final es eso, la peli es como una crítica ahí al capitalismo y a la corrupción política, ¿no? Claro. Que eso hay la anécdota esta de que una vez vieron que, ¿cómo se llama? Fidel Castro estaba leyendo la novela de Tiburón y le preguntaron ahí, pero ¿cómo está usted leyendo esta novelucha americana? Y dice, no, esto es una crítica al capitalismo y tal, y no le faltaba razón. O sea, que de hecho se ve que querían aprovechar esa frase, pero claro, eso es impensable. Querían saber como reclamo, ¿no? Para el cartel. Claro, como una crítica al capitalismo, Fidel Castro. A ver, Fidel Castro. Yo creo que, hostia, en Estados Unidos eso no hubiese caído muy bien, ¿no? En esa época, sobre todo. No remaba a favor, ¿no? La verdad que no. Pero sí, o sea, la crítica a la política corrupta, pues, está ahí. Está muy presente, sí. Otra cosa, tío, que me da mucho la atención de la película, tío. La escena esa donde hemos comentado antes que estaba el poli viendo la playa, que al final hay un crío que se mete en el agua con una colchoneta y el tiburón se lo papea, tío. Esa escena, yo creo que a día de hoy no se podría grabar, eso que es un niño, ¿sabes? ¿Sabes cómo se pone el niño ahí, el tiburón? Sangre ya por botones. Sí, a ver, los niños mueren ahí.
Aparte la escena está muy guapa, porque al principio Sí. es que tampoco se ve el tiburón, pero sí ves como las dos aletas se zarandean la colchoneta, ¿no? Ves Sí. como Y luego se ve sangre ahí muy que rápido también. con las dos aletas así. Y luego Sí. llega la colchoneta pinchada a la orilla, Sí, ¿no? la madre buscando al niño, ¿no? La Y mola madre mucho que- porque también es culpa de la madre, porque el niño le dice, me quiero meter. Y dice la madre, a ver las manos, las tienes muy arrugadas ya. Dice, 10 minutos más. Dice, bueno, 10 minutos más y te vienes. Y se va el niño corriendo con la colchoneta. Bueno, pero eso es, Si se hubiera quedado en la arena, se hubiera hecho caso pero a la eso es madre. un mete miedos ahí, Ya, tío. O ya. sea, Luego también otra cosa muy curiosa, tío, que yo también estoy fijando en la película. Se ve que eso está grabado, no sé, en abril o por ahí. Y se ve que esa playa es súper fría el agua, que la peña se suele meter a mediados de agosto, o sea, rollo a finales de verano. Y Sí, estaban sí. rodando eso que aún no era época de tal. Y el agua fría, los niños ahí metidos en el agua y todo el rollo, tío. El niño ha pasado un frío de la hostia, sí, sí. Oh, joder, chaval. Bueno, el niño ese que muere ya de grande, sale en el documental ahí haciendo declaraciones, dice, Sí. a mí el tiburón no me daba miedo, a mí me daba miedo El agua, fría tío. que estaba el agua. meterse en el agua. Sí, El sí. pavo lo hunden y le van poniendo un rollo para que respire, eso de ahí mismo lo puso Sí. debajo, tío. Sí, respiraba, le daban Qué oxígeno. tío. Igual que la escena Bueno. esa que luego hay, cuando va el tiburón ahí a la zona que donde está el hijo del policía, que va un tío como a rescatarlos, tío, que se lo que vuelca la de esto y Ah, se lo sí. come, que se ve Hostia. también cómo se cae la pierna esa ahí, eso está bien hecho. Sí, sí, sí. Hostia, eso es muy gore, tío. Y por lo visto, Spielberg había incluido más escenas de ese tipo, pero por el miedo a que no le diesen una calificación R o tal, se ve que redujo un poco la Es lo cantidad de... Es lo que te comentaba antes, ahí hay una escena cortada, que ese pavo, antes de Como que la se pierna. vea antes de que sea la pierna de ese rollo, ese pavo se lo pilla al tiburón y se lo llevan enganchado en la boca, tío. Y el pavo intenta salvar al niño que se ha caído ahí y va. La escena que ya he visto yo en el mequino se ve el tiburón con la boca abierta, el pavo dentro, que estaba ahí, estaba sentado con un sillín. Y el niño cogido así en él, como para dejarlo en la orilla, ¿sabes? Y se ve ahí pasando el tiburón. Claro, dijo Steven, esto lo quité porque se veía súper bestia. Demasiado ya, ¿no? Demasiado salvaje. Hombre, si algo tiene Steven Spielberg es que sabe muy bien medir. Claro, tío. O sea, te lleva hasta un cierto límite, pero sin sobrepasarlo. En teoría lo que es el libro es súper gore. El libro, el tiburón, se ve que se ve a saco y hace, claro, lo que es una monster movie, todas reglas, ¿sabes? Pasa que él le dio ese rollo más de suspense que hemos comentado al principio. Sí, acierto, total. Sí, un acierto total. Es que se dieron todos los factores para que fuese un exitazo. Claro. Sí. ¿Vosotros cuál es vuestra escena favorita de la peli? ¿Tú, por ejemplo, Dani Nefasto? Yo, pues, a ver, lo que comentaba antes, la escena esta en que van buceando y aparece una cabeza y... Esa escena, no sé si mi favorita, pero siempre me pilla. Me funciona muy bien y siempre me asusto con esa escena. Y luego también otra de mis favoritas es la escena inicial, cuando se van a bañar la pareja esta, que muere la tía. Las escenas estas crepusculares, con la chica en el agua, es que, hostia, yo mucho tiempo he tenido, bueno, miedo a bañarme de noche en la playa. Bueno, no es que vaya yo a bañarme de noche, pero alguna vez se me he bañado con respeto y en gran parte es culpa de esto. O sea, que esas dos escenas son con las que me quedaría. Pero es verdad que eso lo hace muy bien, tío, Steven Spielberg. Eso de crecer la película, ponerte ahí a tope y de repente luego, cuando ya ha pasado lo chungo, dejarte un rato que te relajes, ¿sabes? Con los personajes. Sí, juega muy bien con los tempos ahí. O sea, juega contigo totalmente la peli. Hace que te relajes, te lleva por donde quiere y te pilla. O sea, es que es brutal. O sea, el montaje y... Sí, la narrativa. Sí. Dani, ¿cuál es tu escena favorita, tío, de la peli? Bueno, yo como recordar como impactante la muerte de Queen, como he comentado antes, es la que se me quedó ahí grabada. Pero como favorita, igual la del jefe en la playa observando, buscando a ver esperando que pase algo, ¿no? Allí, vigilando la playa, ¿no? La tensión de esa escena y cómo la va construyendo, cómo se le pone gente por medio, cómo el tío va ahí hasta que pasa la cosa, ¿no? Y hacen ese plano de vértigo, pues, hostia, para mí es un escenón. Es un escenón también. Sí, está muy guapa esa escena. Sí. A mí la que más me mola así es cuando está el tío tirando carnaza en el agua. Es la primera aparición del tiburón de cerca, que se ve con la boca grande ahí, como sale ahí el pedazo de tiburón. Esa escena, tío, me pone los pelos de gallina esa escena cuando la veo. Sí, esa es muy top también. Porque también venimos de un rollo muy tranquilo, que están hablando ahí, no sé qué, tirando ahí. Y mola un montón, tío. Luego viene la frase que ha comentado el Dani, que el tío le añadió ahí ya por
improvisando de necesitamos un barco más grande. Vamos a necesitar un barco. Eso quedó ya muy top. Hostia, y ahora, bien, o sea, me viene a la cabeza que bebe mucho del cine clásico. No sé si será a propósito, ¿no? Pero hace poco me vi la de La criatura de la Laguna Negra. Y tiene una escena que están con un barco en la laguna. Y hay una escena que algo se engancha en una red y hay una polea que está como a punto de romperse también, ¿no? Porque se supone que está la criatura abajo. Enganchada ahí. Y esa escena, luego visionando Tiburón, ahora la última vez, pues es que está igual. También hay una escena en que se ve la polea esta, que está tirando a punto de romperse y dije, hostia, es muy parecida a la de La criatura de la Laguna Negra. Que no sé si es a propósito o es una casualidad, porque las dos suceden en el agua con un barco así descacharrado. Pero conociendo a Spielberg, ¿no? Y también es de la Universal. O sea, que al igual hay algún guiño. Puede ser. No sé. Sí que es verdad que es muy parecida, tío. Sí, tiene. Puede ser homenaje, ¿no? También puede ser homenaje. O sea. También es súper acierto el momento de ahí de que estamos hablando, cuando empiezan a tirarle al tiburón disparos para que se enganchen las boyas esas que flotan, los botes esos. Sí. Eso también fue una resolución del tema, porque a ese momento estaban jodidos los tiburones. Y decían, hostia, ¿cómo vamos a continuar esto, tío? Pues claro, estaban ahí y se les ocurrió el tema de, para que no apareciera el tiburón, que se vieran los barriles cómo se mueven en el agua, ¿sabes? Ajá. Y eso también está... Hombre, eso está muy guay, sí. Bueno, que es el tiburón que está ahí, ¿sabes? Es una forma de indicarte dónde está el tiburón sin mostrarte. Sin enseñarlo, tío. Es que la película tiene momentos así muy habilidosos, tío, para continuar. Y de enseñarte la fuerza que tiene ese bicho que te hunde los tres barriles, ¿sabes? Que dices, joder, pero ¿cómo es posible que algún bicharraco pueda hundir esos tres barriles, ¿no? Claro, sí. A priori. Eso está muy guay. guay. Ahí cambia un poco Bueno, el tiburón ahí es como que se lo empieza a tomar ya como personal, ¿no? Sí, como en plan venganza. Ya va contra ellos, bueno, ¿sabes? porque al final ya es un rollo Moby Dick, ¿no? Ya es el Capitán Ahab contra Moby Dick. Ahí, ahí ya le han tocado los cojones. Ahí ya, rollo personal, tío. Sí, porque la película le pega un cambio, es lo que estamos hablando. Al principio es como más, no sé, aventura y tal, o terror o lo que sea. Y aquí ya es como decirlo con el decimos, vamos a cazar el monstruo, ¿no? Claro, sí. Y ya solo hay tres personajes ahí y tal. Los buenos contra los malos, por así decirlo, ¿no? Ya... Está muy guay, tío. Y luego y también bueno, mola mucho... Esta peli, no digo que lo que provocó al final también, por ese rollo del tiburón como criatura maligna y tal, provocó ahí una masacre de tiburones en la vida real, me refiero, de gente ahí cazándolos y tal, que... La gente se vino arriba, tío. Se vino arriba ya, o sea, luz verde, ¿no? Para matar tiburones. Para matar tiburones. Que la gente es lo que no hay, tío. O sea... eso también lo comenta Steven Spielberg, que eso le supo súper mal, todo eso que pasó. Hombre, claro, tío, o sea... Claro, el pavo no lo hizo con esa intención, la película, ¿sabes? No, pero claro, mucha gente se lo tomó por ahí, o sea... O la gente se lo tomaba por el rollo del miedo a bañarse o vamos a matar... Quiero ser como el prota, como los protas, ¿no? Y vamos a matar tiburones. Que también el final ese... Sobre todo en Estados Unidos, ¿sabes? Sí, eso no flipaos. También el final ese se cambió el guión, porque el guión moría el tiburón, pero no era así. Y eso lo ocurrió a Steven Spielberg también, es decir, le meto una bombona en la boca y lo exploto, ¿sabes? Y como que decía, eso es muy flipado, eso no se lo cree nadie. Y el pavo dijo, mira, llevo 2 horas aquí de película, la peña está enganchada, ya da igual como lo que haga aquí. Y entonces el tío quería meter un final de eso como todo el mundo diciendo ¡guau! A todo el mundo aquí un final ahí, catárquico ahí, ¿no? Que el final es verdad, es una pasada, ¿eh? El tío le mete la bombona esa y está diciendo sonríe. Y cuando el tío y explota la boca y tal, es que está muy guapo el final, tío. Claro, es que lo lleva todo al extremo ahí en un clímax, ¿no? Que se está hundiendo ya el barco. Claro, el pavo está en el mástil ahí, que es su última oportunidad ya, como falla el tiburón se lo come, ¿sabes? Y es una pasada. Claro, es la última oportunidad que tiene. Es muy top, tío, el final. A mí me moló el hecho ese de que no se sabe qué pasa bien con Hooper, ¿no? Ah, sí, también está guapo eso, tío. Y a mí me pasó como que había empatizado mucho con este personaje, tío. No sé si por el puteo que le hacía al otro. No, que cae bien, tío. Claro. Como empatizado con Hooper y yo sí que tengo el recuerdo de muy en la infancia cuando lo vi, de alegrarme tanto cuando veo que está vivo, ¿sabes? Que aparece por allí, que se aproxima al jefe, ¿no? Y que los dos se van ahí con la barca ahí. Claro, porque al tío lo meten en la jaula para matar al tiburón y es la escena hasta que hemos comentado antes que el tío se va para arriba de la jaula. Pero no queda claro. No queda claro si ha sobrevivido o no. Y el tío se esconde, claro, y cuando suben la jaula, está la jaula destrozada. Y claro, no está el tío dentro, entonces ya dicen, se la ha cargado. Y luego, seguidamente, ya te viene el pavo que se lo tragan el tío.
Sí, sí. Y solo queda ya el policía, que luego cuando aparece el otro dice, hostia, estaba vivo. ¿sabes? Qué guay, sí. Sí. A mí como que me alegró, ¿sabes? Sí, Tengo sí. ese recuerdo también. Sí, Me porque el alegra tipo cae que- bien, porque lo van Sí, puteando sí, todo el es rato. un final ahí, Mm, bueno, pues que ganan los buenos, ¿no? Sí, Muy claro. top, tío. Sí. Algunos Otro se queda por que- el camino, pero Sí, está muy guay, tío. Sí. bueno, está guay también porque el Queen, ¿no? El que se comen, que se come el Sí. tiburón, también era como que de alguna manera su destino estaba Sí, en que se claro. lo comiese un tiburón, ¿no? Ahí, o sea, estaba escrito Claro, de alguna sí, manera. Eso también lo cambiaron, porque la muerte de él era otra. Y dijeron, a ver, aquí lo que mola, lo que tiene que mola, lo que quedaría guay es que el tiburón se encontrara con el tiburón él y se lo comiera el tiburón, ¿sabes? Mm. Tuvieran como un cara a cara ahí con el tiburón. Sí, sí, ¿sabes? es un contacto directo ahí. Y eso al final está guapo, tío. Mira, viene aquí en esta, bueno, aquí tengo este DVD, que sacaron una edición esta especial, me la voy a enseñar, tío. Está bastante guapo. Mm. Vale, viene esta edición que Ah, viene, yo lo claro, tengo este también, pues, tío. pues que mola un Con el montón, libro. que Sí, viene sí, como un sí. libreto dentro. Pues viene un Digibook. apartado que vienen los pósters que salieron para la peli, que está bastante guapo, tío. Vienen todos los pósters que se hicieron. Están aquí, a ver si lo podéis ver. Mira, empiezan aquí. Bueno, está el clásico este. ¿Vale? Mm. Tenemos estos aquí. Y luego 10 más. Y pues, Son como variantes, ¿no? Es la misma Sí. idea. Sí, todos mantienen la idea esta del Sí. tiburón ahí. Este de aquí está guapo, ¿eh? Hace Mm. boca ahí. Se ve la peña ahí, ¿no? Detrás. Sí. Es que al final se ve que, bueno, lo que he comentado del Dani, el póster se ve que al final sacaron de la ilustración del Sí, era el libro. del libro, o sea. Porque no consigan sacar una portada que les gustara, tío, un póster. Pero es que es icónico, tío. Y luego ese póster se usó también, bueno, el de Piraña, de Joe Dante, es muy parecido. Muy O sea, similar. parecido. Sí. es el agua con una chica en una Sí. colchoneta y las pirañas abajo. Y al final fusilaban hasta el póster, ¿sabes? Sí, Ya sí, ves. sí. Ligeramente Bueno, inspirado. tío. Estos cabrones, tío. Pero el propio Steven Spielberg reconoció que le moló, o sea, que su exploit favorito es Piraña, tío. Piraña. Sí. Es que está guapa, Piraña. Que aquí la comentamos, ¿no? Piraña una Sí. vez, hablando Sí, de en aquel especial que hicimos de terror acuático, tío. terror acuático, un verano de hace ya. Hace 1000 años hablemos de Piraña, tío, sí. Y de humanoides del abismo también, ¿no? Sí. Bueno, Sí, claro, tocamos ahí todos esos criaturas. terrores. acuáticos. Criaturas Sí, sí. acuáticas. Que tampoco saben qué título ponerle a la película de tiburón. Ah, sí, Porque- verdad. Así era como White Shark, ¿no? Que le querían Sí, porque poner. el tío del libro tampoco sabía O el Great que- White o algo así. Claro, el pavo que escribió el libro también tenía el libro escrito, no sabía el título que ponerle al libro, tío. Y al final le puso que va el libro de tiburón, pues tiburón. ¿Sabes? Lo pusieron así un poco Jaws, diciendo, tío, no es sé. una palabra directa y clara, tío. Sí. Al final quedó así. Bueno, el título original es Jaws, es fauces, ¿no? Como mandíbula. Sí. No había tenido claro, ningún tiburón aquí, ¿verdad? Dime. Aquí mola más que sea tiburón, ¿no? O sea, es como que. Claro, sí, porque. Sí, tiburón. Aquí. Sí. A ver, es como. ¿Qué hay? ¿Un tiburón? Pues tiburón. A ver, el título en inglés mola porque es como muy corto, o sea, es Sí. muy contundente, muy corto y mandíbula, ¿sabes? O sea, pero traducir eso en español mola más quizá tiburón, ¿no? Tiburón. O sea, yo creo que fue un acierto el título que le pusieron aquí. Haberlo cambiado. Sí. Que siempre nos quejamos de los invents que se meten ahí con los títulos, tío. En este caso aceptamos, ¿no? Sí, a veces acertaban. Pues es una peli que, bueno, lo que hemos comentado, que no pasa de moda, tío. No. O sea, te la puedes ver hace 20 años ahora y sigue funcionando la película, tío. Sí, tío. Que tiene ya. O sea, tiene medio siglo, tío. Tiene 50 Y años. sigue funcionando. O sea, yo la veo y para mí es una peli como actual. Sí. Claro. Pero Sí. es que, claro, tú te pones a pensar que yo últimamente hago mucho estos rollos mentales porque soy un puto anciano o yo qué sé, pero. Nos hacemos mayores. O sea, en los 70, 50 años atrás eran los años 20. O sea, es como si el origen del cine. estuvieses viendo, claro, una peli, yo que sé, El gabinete del doctor Caligari, en los años 70, yo creo que entonces se veía como una peli más antigua. Aunque, bueno, el gabinete del doctor Caligari para mí es una peli que me funciona y tal, pero la ves ya que pertenece Que la a evolución otra había sido más época. heavy, ¿no? A una época, tío. Pero sin embargo, ahora hace 50 años de Tiburón y es una peli que yo la veo actual. O sea, que funciona y no es que diga, bueno, sí,
una peli Es que- antigua, no sé No, qué. no, Es que no ha envejecido mal. Es que No, toda la película o sea, está los bien. mecanismos funcionan. La Y película funciona visualmente, o sea, visualmente, la música. Es Yo, que te a ver, funciona todo, tío. Incluso la ambientación de la peli y todo. Es que te es funciona que todo. bueno, también será por eso, porque somos unos ancianos, pero sí. que a mí me funciona más el cine de esa época A mí Claro, me que gustará hacer el muchas cosas experimento. actuales. Aún no lo he hecho porque son muy pequeños, pero me gustaría hacer el experimento con mis hijos, tío. Porque ellos Hostia. que no están acostumbrados a los efectos prácticos, se comenta que el que la ve ahora con la visión actual, que es como que ve mucho el cartón. A mí para nada. A mí me funciona el tiburón en Y todo funciona que momento. te cagas, tío. Sí, A es ver, que yo si la de ves, pequeño la ves y dices, es que de buscando el verdad tiburón, cartón, lo ¿sabes? Pero las ves. nuevas generaciones que están acostumbrados al CGI, Ya. yo he leído por ahí que, hostia, Sí, que el sí, sí, tiburón que se les ahora queda lo como ven, en lo ven pulgadas, ¿no? raro, ¿no? Lo Como práctico, que o sea, lo real te lo ven el ven raro, muñeco, ¿no? te ven el monigote. Y por Pero- eso tengo muchas ganas de experimentar esto con mis hijos, a ver qué sensación tienen ellos, ¿no? Cómo la Pero es que reciben. precisamente aquí el monigote está tan bien integrado Claro. en el montaje que no lo. O sea, si lo ves con ojos de hoy, ves el monigote. O sea, si quieres verlo, lo ves, pero si entras en la peli, o sea, ves un tiburón. O sea, Claro, que no es una sé. pasada. Es Yo una ya te pasada eso, digo, a tío. mí no me canta. O sea, a mí No, el no, tiburón no, no, no. Que a mí me funciona de puta madre, tío. funciona muy bien. Y lo que hablamos ayer, y nos funciona ahora que estamos hartos de ver películas de tiburones y de movidas. Tú imagínate en los Sí. 70, cuando se estrenó esta película, la peña tuvo Ya que ves. alucinar. Sí. La peña Claro. tuvo que alucinar. Es lo que comentábamos, que veníamos de. Bueno, Mira. era el panorama del cine que había que no se había visto nada igual. Tengo aquí un dato fucker porque la película en Estados Unidos se estrenó en verano. ¿Vale? Pero aquí Sí. llegó a España en diciembre, el 19 de diciembre del Hostia. 1965. Y pone que la película recaudó 6 millones de entradas. O sea, vendió 6 millones de entradas la película aquí en España. Tío. 6 millones de entradas. En diciembre. Imagínate si lo hubieran pasado en verano, tío. Que Que llegó son, más tarde aquí, a España. Sí, aquí llegó en diciembre. Ahí en Estados Unidos estrenaron claro, en es que verano. antes no era el estreno Sí. mundial en todo. No es como En ahora. Estados Unidos sí, que fue también eso, uno de los aportes de Tiburón fue que se estrenó simultáneamente en 400 salas, Sí. que tampoco se hacía eso, pero en otros países sí que solían llegar más tarde las. Claro, aquí llegó 5 meses más tarde, algo así, ¿sabes? Eh, Llegó ya para Navidad. Bueno, sí, diciembre. hostia. Sí. Sí, ¿no? Y aún así recaudó un montón. Y aún así lo petó, ¿no? Claro. Lo sí, petó, que- tío. Claro. Yo sé. Mm. Una pasada, tío. Pues. Luego mola también la figura de Brody, ¿no? El poli de Nueva York que se mete ahí en una isla Sí. de mierda ahí con todo Que el odia el polvo. agua, ¿no? Que odia el Es verdad, agua. yo de al agua, tío. Es como que se va a enfrentar a sus peores demonios, ¿no? Ahí, Sí. o sea, Es como que Nueva York era un infierno, pero el verdadero infierno se lo encuentra ahí en una isla de Sí. mierda, ¿no? Cuando él, imagino que iba ahí buscando la tranquilidad, que no sí. que huía de Nueva York, ¿no? Sí, de sí, todo. es que los personajes están súper bien construidos. O sea, con 4 pinceladas ya te dan ahí un background Que brutal. el tío entró de la película de rebote, porque se ve que Steven Spielberg le faltaba por cubrir el tema del policía. Mm. Y se ve que todo el mundo que le ofrecía el papel no podían o tal, ¿sabes? Hostia, pues Y mira, se ve que este fue y le dijo, ¿qué te pasa y tal? Me pasa esto. Dijo, hostia, pues si quieres lo hago yo. Y dice, ¿tú lo harías? Y dice, el pavo, sí. Dice, pues ya está. Y el pavo dijo que sí, sin ver el guión ni nada. seguro que lo pilló porque dijo, este tiene cara de tiburón, tío, Seguro. para adentro, ¿sabes? El tío venía de la peli de French Connection, ¿no? O algo así. El tío lo había petado ahí, ¿no? Sí, French Connection. Claro, Eso sí, suena. porque French Connection, hostia, es del principios, ¿no? De los 70, El 72, por ahí, ¿no? del 72 o 71. Pues el tío se había hecho famoso ahí. El 71, sí. El 71. Pues sí, tío. Y hace un buen tándem con la que le ponen de mujer, ¿eh? Sí. Sí, no, y encima eso, que meten, o sea, para darle como más peso, que te importe más el personaje, te meten escenas, intercalan escenas familiares de él Sí, con con los los niños. críos y tal, y Ritmo, bueno. Y eso también pues le da más profundidad al personaje. Te hace más acercarte más a los personajes, que te joda más si les pasa algo. Sí, exacto. Eso Spielberg siempre lo hace en todas las pelis, eso lo hace muy bien, tío. Sí. Menos En la en los novela- slashers, tío. Nada. En la novela la unidad familiar no es tan idílica, no es tan bonita. Se ve que el Hooper se trinca a la mujer del jefe. ¿Ah, de sí? Brody. Ah, sí, eso lo había leído yo en algún lado, tío. Hostia.
Me sonaba a mí de algo, eso es verdad, tío. Creo que tiene un rollete el Hooper con, sí, con la Sí, mujer, sí. con la Hooper M, tiene un rollo con la con la mujer mujer de Brody. de Brody. Hostia. O sea, estos dos que se hacen tan buenos amigos, pues Hostia, o llevamos sea la que mujer de Brody. saltan chispas ahí. Sí. Joder, tengo Hostia. ganas ya de leerla, tío, la novela. Que encima A el ver. traductor de la novela es Luis Vigil, que fue el editor de la Fangoria Hostia. española, la edición española, Luis Vigil, tío. Y mirando los créditos del libro fue él Un y otro traductor. tipo, que no recuerdo el nombre. Traducción, Sebastián Martínez y Luis Vigil. Ya ves, Qué tío. Que bueno. luego en los 90 sacó la revista Fangoria, la edición española de Fangoria y tal, que a mí me la cabeza. O sea, gracias a Fangoria y a Noche de Lobos y todo el rollo fue cuando Te me metiste. enroló en el horror. En el terror. Y ahí seguimos. Y hasta hoy. Ya ves, tío. Sí, hasta hoy. O sea, que le Bueno, debo mucho a Luis pues, Vigil, tío. Que... tengo aquí una cosilla preparada para vosotros, tío. Viene aquí en el DVD un juego, tío. Lo voy a poner, que es de adivinar preguntas, ¿vale? Y Hostia. lo voy a poner a modo de... Hay 10 preguntas. Con cada pregunta con 4 posibles respuestas. Os lo Venga, va. pongo Hostia, y hacemos en un momento. trivial. Hacéis un versus tú y el Dani de la película de Tiburón. Hostia, tío. Joder, marrón. Y el que gane, 5 preguntas cada uno, ¿o ¿cómo va? que gana el ¿Qué ganamos? ganador. Jugaros unas birras, ¿vale? Bueno, pues a ver, así tenemos una excusa para vernos. Claro, vernos in person. Espera, voy a Pues poner. venga, va, dale. Sí, me he metido el DVD, ahora que cuando me cargue lo pongo. Vamos a A jugar. ver, Un puede quiz. estar guapo. Puede estar guapo el rollo. Vale. Ah, no hemos comentado cómo mola, cómo se lo hace venir bien el político, ¿no? Cuando cazan a un tiburoncillo, tigre, Ah, sí. Así. que quieren hacerlo culpable de todo lo que está pasando, ¿no? Que eso igual está pasteleado, o sea, yo siempre lo he pensado, ¿no? Decir, hostia, igual han ido a buscar ese tiburón, ¿no? En concreto. Porque el tiburón ese que está colgado es de verdad, ¿no? O parece. Sí, Parece. parece de verdad, tío. Que luego a mí me mola mucho también que el tío este le dice al policía, el tiburón ese no es. Porque si lo Súper, rajamos ya ahí súper bien, lo tiene dentro sí que, clarísimo. pero si no, no. Que es cuando rajan y salen matrículas de coches y cosas de estas. Sí. Sí. Le mide la boca y ya tiene claro que... Y dice, esto no. Ah. Pero al político le Sí, viene de puta madre. el político haciendo de político, o sea, Sí, también Claro. habla eso, dice lo de tintorera o no sé qué, ¿no? Dice, si gritas Sí. tintorera a nadie, tal, pero dice, o sea, Sí. es todo marketing y todo Dices vender tiburón motos y- y tal, pero lo Sí. que le interesa es el turismo y no se da cuenta de que así va a morir gente. Bueno, al Sí, final Sí. era como un poco profética, ¿no? Con la deriva que ha ido tomando la política a una escala más masiva, ¿no? En los últimos años. Primero es el dinero, luego son las personas, ¿sabes? Exacto, sí. Mola mucho también, que no lo hemos comentado, tío, la broma esa que hacen los putos niños con la aleta. Ah, sí. Que se ven a ver, están en plan como en plan guardia y se ve una aleta y por el guante le dice, sí. desaloja la sala que hay una aleta, no sé qué. Y bueno, sale todo el mundo corriendo, todo el rollo. Y Sí, al sí, final sí, cabrón. se ponen todos con la punta y salen dos niños. Dice, me Y obligó a sí, hacerlo. exacto. Y se ve con una aleta esa de madera, tío, que hijo puta los niños. Sí, Cantidad de es que peña ya todos los apuntando. recursos que tienen para asustarte y para generar Humor negro ahí, tensión ¿sabes? los usan. Humor Aparte, en negro, ese momento es cuando Brody ha movilizado ahí a todo el mundo para que estén pendientes, ¿no? De que si aparece algo, pues todo el mundo vaya a la casa. Bueno, ¿no? que casi se cargan a los niños, ¿no? Que Sí, están que hay un ahí montón de barcos con peña armada. apresuran. Sí. Vale, pues tengo el juego preparado. Venga, Lo voy a va, poner, ponle lo voy a caña. poner, lo voy a poner ya, va. A ver. Venga, va. Vamos esto allá. era, compartir pantalla, ¿no? Ya verás tú ahora el nivel. Ahora quedamos en evidencia ahí, ¿no? No, si esto es para vosotros. No, si son fáciles, tío. Yo hoy me lo he hecho así un poco para ver cómo era, tío, es fácil. Pero que es tipo test, A, B o C o cómo. Sí, sale así. Y que la jungla, que conteste primero ahí. Espera. 5 preguntas cada uno. Sí. No, cada pregunta contesté los dos, una respuesta. Vale. Y vemos quién ha acertado. Lo apuntamos en un papel y lo enseñamos, que si no. Ah, vale, mira, buena idea. No, me lo ponéis aquí en el chat si queréis.
Vale. Bueno, voy a apuntarlo si queréis. Sí. No, a ver un momento, voy a buscar un papel. Mejor apuntarlo, porque si no, el que la diga Claro, antes. claro, para que no haya ni trampa ni carta. ¿Te gusta el cine de terror? Pásate por Crystal Lake Podcast. Te esperamos en iVoox. Salid del agua. Juego concurso. Joder, el DVD, qué completo, ¿no? Sí, es una pasada, tío. Juego interactivo y todo. Sí, sí. ¿Estáis preparados ya o qué? Venga, va, dale. A ver, un segundo. O sea, lo apuntamos en un papel y luego lo mostramos, ¿no? Sí, y luego yo, como está la respuesta, yo pulso la de cada uno a ver qué dice el tema. Vale. ¿Vale? Venga, va, dale. Pues mira, vamos con la primera. ¿Cuándo se hundió el USS Indianapolis? ¿Cuántos de los 1.100 hombres de la tripulación sobrevivieron? Wow. Se hundió el barco, ¿cuántos sobrevivieron? Cuando cuenta la historia del pavo, Ya, sí. ¿cuántos creéis que fueron? Venga, va. ¿Cuántos sobrevivieron? Sí, Eran 1100, ¿no? ¿Cuántos sobrevivieron? sí, Vale. Venga. ¿Mostramos la respuesta? sí. A ver, ¿qué has puesto? La A. ¿Y tú, Dani, la C? Pero creo que se me ha ido la olla. C. A ver, la que ha dicho el Dani Ras, ¿la A? Acertado. Hostia, pero un momento, la estaba marcada, tío. No, sí, siempre está marcada la A aquí. Ah, vale. ¿Ves? Siempre es la respuesta, ¿no? No, siempre no. Vamos con la siguiente. ¿Qué regata anual se celebra en la isla de Oh, Amity? esta me la sé. Yo no me sé ninguna, tío. Soy un fraude. Hoy, ¿Qué regata anual se celebra? esta Sí. me la sé. Pues, venga, A ver, lo muestro. venga. A ver, el Dani, tú has dicho la C, Dani, y el Dani Ras ha dicho La D. la D. Vale. Vamos a comprobar. Dani, has dicho tú la A, ¿no? No, yo he dicho la C, tío. La C, va, pues empezamos por ti. Dani ha fallado. Oh, mierda, tío. Y, Vaya fan que estoy hecho. y el Dani Ras ha dicho la D, ¿no? Sí. Te está fundiendo, Dani. Te está Joder, machacando, tío. el Dani, Me tío. estaba refundiendo, tío. Venga, vamos con la 3, tío. ¿En qué fecha mató el tiburón a Alex Kintner? Wow. ¿En qué fecha mató? Ah, ¿Quién es sí, Alex sí, Quinter, sí. tío? El niño. El niño de la colchoneta. El esa, niño de ¿no? la colchoneta. Pues el niño en la colchoneta, pues yo qué sé, tío. A ver. Creo que lo sé. Bueno, no, espérate. Bueno, Venga, aquí no pone, pienses tanto y arriesgate. aquí pone el 29 de junio, el 1 de julio, el 3 de julio y el 4 de julio. Venga. Yo ya tengo mi respuesta. Dani ha dicho la A, Dani Ras y Dani la D. La D, Vamos tío. por la- En vez de nacido el 4 de julio, muerto el 4 de Vamos julio. a darle a la A, que ha dicho primero Dani Ras. ¡Oh! Pues esta ha sido potra, ¿eh? ¿Cuál era la A? ¿Qué fecha era? En junio o así. Sí, la única que era otro mes. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque me acuerdo que la peli dice, los turistas llegan en julio. Ah, verdad, tío. Y esto pasa Verdad, antes, ¿no? Muy bien, Claro, tío. claro. Muy bien, ahí esa Vamos deducción. con la 4. ¿Cómo se llama el capitán del puerto de Amity? ¿Capitán Fischer, Frank Silva, Samuel Flanders o Red Ojara? Hostia. Ah, sí. Creo que... Maldito Dani, tío. Venga, va. ¿La tenéis? Dani Ras la B, Dani Nefasto Yo la D otra vez. la O D. sea, La D, vale. sí. Empezamos por la de Dani, que es la que está más arriba, que es la B. La B. Ya está, tío. Puto Dani, ¿verdad, Ya. tío? Está full, ¿eh? Está on Todavía fire. puedo ganar, ¿eh? Llevo Sí, sí, aún 4. quedan unas cuantas. Puedes remontar, Dani. Puedes remontar, nen. Bueno, ¿Cuál es la matrícula del bote de King? MS15LF, US20SV, MV1180, AH1300. Ni puta idea. El bote de Queen. El Orca. hostia, pues sí, al final. Hostia. A ver, por Si lógica. queréis, tiramos de pista. Aquí hay una pista para poder ver. No, qué pista, ni yo he venido a jugar. A jugar, ahí. Venga, va. Y en mi caso a perder, pero bueno. Un momento, ¿eh? Venga.
A ver. Dani Ras, la C. Yo he dicho la A, pero la he tachado y digo Vale. la B. Tú dices la B, ¿no? Vale, tú la Sí, B la B. y Dani Ras la C. Bueno, vamos a empezar por la B primero, que está más arriba. Dani ha fallado, Dani nefasto. Madre mía, tío. Y a ver, Ras también. y Dani Ras También. también. O sea, Hostia. os queda la A y la D. Pues nada, yo Ah, digo seguimos. la A. Yo digo la A porque era mi primera opción. Vale, Va, yo la D. vale. Venga, va. Mira, está Bueno. Dani nefasto. Bueno, Bien, bien. Sí, sí, de sí. rebote ahí. Rebote también Venga. vale. Vamos con la 6. ¿Qué efecto de sonido se usó cuando el tiburón muerto se hundió en el fondo del océano? ¿El sonido de una ballena, el rugido de un dinosaurio, el bramido de un elefante o el estrépito de un maremoto? Es un sonido que también sale en la película de Duel. Sí, porque el cabrón ruge, ¿eh? Hostia. Es verdad. Sí, 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 sí. Cuando cae el camión en la de Duel, se escucha el mismo sonido cuando se hunde el tiburón. También se escucha. Hostia. Sí, es un dato fucker también esto. Joder. Pues a ver. Por eliminación. Pero no, tampoco. Bueno, va. Bueno, yo me voy a arriesgar por Yo también. eliminación un poco porque A ver, Dani Ras, que has puesto la C. yo la Sí. C también. ¿Has puesto la C los dos? Sí. Siento deciros que os habéis equivocado. Maremoto. Ah, el maremoto. La ballena. Mi otra opción es la ballena, pero Tú la Yo ballena maremoto. y... la Yo ballena maremoto. canta, o sea, las ballenas cantan ahí. No, Vale, tú la, Ah. la ballena, no. claro, no. Y la que ha Maremoto. dicho Dani Ras, Maremoto última, será. poco. ¡No! ¿Qué? ¿De dinosaurio? Sí, es Pero el qué ¿qué dinosaurio, ni qué ¿Pero dinosaurio. quién ha grabado un dinosaurio? Exacto. Es un rugido de un dinosaurio como la de Duel, tío, en el Making of ¿Pero quién se ha grabado un propone. dinosaurio rugiendo? Pero a No. ver, esto me chirría más Venga, que. hombre. ¿Cómo que es de dinosaurio? Sí, sí, igual que en de Duel, tío. Pero a ver, Anda. Pero a ¿Qué? ver, ¿qué dinosaurio? claro, si los efectos de sonido de los dinosaurios de Jurassic Park los hicieron con Animales mezclados. animales mezclados, Sí. claro. Se Eso escucha, no. se escucha como No, si fuera no. un elefante, tío, digo en serio. Patillero. Bueno, pues tú lo has dicho, como si fuera un elefante. Sí, pero que en esa era verdad mi yo- respuesta inicial. Y la En de verdad dice Dani que es también. como un dinosaurio, yo qué sé. Bueno, Bueno, vamos con la 7, va. Pues ahí Esta la damos eso- nula, a ver. discrepo. un poco turbia esa respuesta. Bueno, venga, al final de la novela, ¿qué le pasa a Queen que difiere de la película? Se resbala y su propio arpón lo mata. Mata al tiburón, se enreda en la cuerda del arpón y el tiburón lo arrastra, o el tiburón le muerde pero sobrevive. Bueno, pues ya lo tengo. Yo también. Venga, aquí Yo digo la C. Yo tenemos también. los dos, ¿no? Sí. Sí, Vamos a darle la C. es la más elaborada. Sí, porque la 1, la A sería muy de loser, ¿no, tío? O Sí. sea, de Clavarse matarse. su propio arpón. Bueno, Con vamos lo con la crack. 8, va. Con lo crack que era. En el guión original, el tiburón mata a un langostero. ¿Cómo se llama? Joseph, Johnny, Elton o Mike. Pues. En el guión original. Sí. En el guión original. Pues mira, iba a decir. ¿Ya lo tienes, Dani? Voy, va. Iba a decir la D. Yo La la. D y Dani Ras la A. Vale. Vamos a darle primero la de Yo Mike no, porque era el hijo de Brody. la de Dani Hostia. Ras. Dani Ras ha fallado. Oh, Y tú, Dani, has dicho la D, ¿no? La D. La B. Johnny. No. La D. de. Mike. Mike, ¿no? No. No. Pues queda. Pues yo digo la B. Y yo la. Y tú la C. La C. Vale, empiezo por la B. Oh, sí es. Ha acertado el Dani, tío. El Dani Elton. nefasto ha acertado. Al final Elton John. es la C, tío. Pero Elton. bueno, también te digo que esto es un poco. Sí, es un poco turbio, ¿eh? O potra sea, Hombre, tiene que haber preguntas de todo. Vamos con la 9, va. Venga, va. En un principio, ¿quién quería Steven Spielberg que interpretara a Queen? ¿Sterling Hayden, Lee Marvin, Lloyd Bridges o Kirk Douglas? Esta creo que la sé, aunque no sé si. Bueno, no estoy seguro, pero diría que. Yo Bueno, no tampoco. sé por qué lo sé esto, pero me lo vuelo, lo intuyo. Yo no lo sé. Voy a voleo. Sí, yo también voy a voleo, ¿eh? Venga.
Dani Ras, la B. Y yo la los B dos, habéis también. dicho. Lee Marvin. A ver qué pasa. Vamos a darle la B. Eh, Muy bien. Habéis acertado los dos. Es que le pega, yo creo, a Lee Marvin, pero... Venga, vamos con la 10. ¿Cuál es el apodo de los isleños para los no isleños? ¿Abrazatierras, turistas, fiebre isleña o domingueros? Hostia. Venga, va. Turistas, fiebre isleña, domingueras. Bueno, estoy entre dos, porque Yo no... también. Pero voy a... Aquí me he venido a jugar y voy a decir... ¿Lo tienes ya, Dani? Venga. Venga. Es decir, la A. Y Dani Ras, la C, ¿no? Vale, pues estamos con el Dani Fasto, que es la A. Abrazatierra. Me suena José María García. Pero bueno, pero turistas, tío, es que a mí me... Suena A ver, a le José la llaman Mota. turistas, le llaman ¿A turistas. tierra? Y el Pero Dani Ras, turistas, Fiebre isleña. Por sofisticado. No. inténtelo de nuevo. O sea, queda ahora, pues, a ver, pues queda turistas y domingueros. Domingueros no será. A Será ver. turistas. le llaman turistas, tío. A mí que no me vengan con cuentos. ¿Qué ponéis los dos? La B. Turistas. La B, pero... Porque dominguero no va a ser. Es que la B le llaman turistas, que vienen los turistas, pero no turistas. La B, entonces. Seguro. Sí, sí, segurísimo. Hostia, Vaya. puta, tío. Domingueros. Dominguero le llaman, pero esto Esta también la fallé. turbio, Esta también la fallé yo tío. cuando lo hice, tío. Esta también la fallé yo. ¿Esto qué es? Traducido literal del inglés, ¿no? Supongo, no sé, tío. Supongo. No sé No, yo, Con la tío. 11 va. ¿Cuál es la escena favorita de la película para Steven Spielberg? Cuando la cabeza de cadáver de Ben Garnett aparece en el casco agrietado de su embarcación, cuando Ellen Brody le dice a su hijo que salga del velero fondeado, el discurso del USS Indianapolis de Queen, o cuando el tiburón sale del agua mientras Brody está pescando. Hostia. Aquí hay escenas que hemos comentado nosotros que nos gustan. Sí, a sí, nosotros, sí. tío. Sí. Hombre, es que son muy top, ¿eh? Yo ya lo tengo. ¿Lo tienes? Vale. A ver. Venga, Bueno, la igual C. me he La equivocado. C de la A, Dani Ras y la C Sí, de yo Dani estaba Fasto, ¿no? entre la A y la C, pero es que el Vale, speech, tío, del Indianapolis. Empezamos por la A. Cuec, cuec. La A no va a ser. Y la otra que es elegir la C, ¿no? Sí. Eh, Hombre, Tía, pues pensaba que era muy evidente, ¿ves? Yo no. Sí, pues se ve que esa escena es la que más le flipa. Vale, pues vamos con la última. venga, va. ¿Cuántos cañones disparó Queen al tiburón? ¿2, 3, 4 o 5? Dos Hostia. cañones. Pues Arponazos A de ver. aquellos, ¿no? Le pega. se supone, ¿no? Porque cañones no disparan ninguno en la peli. Yo creo que se refiere al disparo final de cuando sale el tiburón. ¿Sabes? Pero Queen le dispara unos Oh. arpones que se le enclava en la aleta, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí. Los bidones todos amarillos. Decimos, Los ¿no? bidones, ¿no? Sí, serán los bidones amarillos. Pues venga, va. Ya lo tengo. ¿Ya lo tenéis? Yo, hostia, aquí dudo, pero. Sí, yo he dudado en todas. No, Ya que no lo son he fáciles. El Eso tiburón es. arrastra 3, pero creo. Sí. Los que dos. dispara 2. Claro. Vamos a ver. El otro lo dispara, no sé si el Hooper, ¿no? Ah, no Hostia, es. pues 3, chavales. ¿será? Tenéis un nuevo intento. ¿Qué le pides? Pues Será el venga. B. Sí, claro, y si no el C y si no el D. Pero, No, pero venga, va, pues el B. B. ¿Tú el C, Dani? Bueno, yo he dicho el B también, pero da igual. Vale. Ah, vale. Vale. Por los dos elegís el B, ¿no? diferencia. Los dos el B. Sí. Venga, los dos el B y si no, los dos el C. Pues Venga, el B no pues es. el C. El C. Hostia, tío. Pero tanto le dispara, tío. Joder. Ya veremos la escena final esta. Ah, pero un momento. Pero esto es lo de disparos a la botella de butano. O sea, a la botella Ah, de... coño, eso es Brody. Pero no eso, Queen. bro, es que mira, tío, este quiz Madre mía. es un invento total, tío. Primero, lo del dinosaurio, No, lo del dinosaurio lo eso dicen no hay en por el- dónde pillarlo. Y luego aquí, que se están equivocando de personaje, tío. Era Brody, tío. Claro, te dicen Queen, que es
No, pero Queen ya estaba muerto. Era lo de los botes. Eso está bien, ¿eh? Ahora te ponen esta escena, que te regalan esta escena, que la veas, pero que no es esto. Lo de mira, para aceptar toda esta mierda tienes que verte el making of, que te viene en el DVD, y luego ponerte el juego. No sé. Después de lo del dinosaurio. No, sí, lo del dinosaurio le ha quitado toda la credibilidad. Pues en el making of lo dice Steven Spielberg, tío, lo del dinosaurio, ¿no? Pues Steven Spielberg. Y te ponen el rugido de Duel cuando cae por el precipicio el camión. O sea, que usen el mismo sonido. No te digo. Lo que pasa es que en la de Tiburón es como más disimulado con la música, tío. Pero está ahí, ¿eh? Cuando te lo dices y te fijas, está ahí, pero si no, ni. Pero a ver. Tenía grabado un dinosaurio. Pero de dinosaurio no es. O sea, es algo que quizá hayan usado para poner sonido a un dinosaurio en algo. Pero claro, un dinosaurio no puede ser, claro. Por eso mismo. De Harryhausen. Claro. Bueno, ya está. Dios mío. Bueno, tío. No, está divertido, está guay. Sí. ¿Ya cuánto te has acertado cada uno? No sé, yo muy poco. Yo he acertado 2 o 3 y de rebote. 5 por ahí. Bueno, da igual. Bueno, somos unos losers. Bueno, ya está. Exacto. Al final es una buena excusa para hablar de Tiburón, tío. Sí. Lo he hecho aquí. Y no sé, si queréis añadir alguna cosilla más, alguna cosa. Bueno. ¿Que se ha quedado por ahí? No, eso que tuvo 3 secuelas que ya fueron decayendo. Que la tercera fue. Bueno, la 2 me la volví a ver hace poco y es prácticamente un slasher de jóvenes y se los va comiendo el tiburón. Creo que tiene más secuelas, ¿eh? Sí, tiene más. Tiene la tercera, que es la tercera oficial, que es la del parque de atracciones. Sí. El gimmick es que es en 3D, que ya fue... Que creo que el guion es de Richard Matheson y renegó porque aquello fue horrible. Y luego hay una cuarta, que es La Venganza, que ya se ve que es infumable, yo no la he visto, pero... Y luego sí que hay los exploits, está la de la italiana, del último squalo, ¿no? ¿Cómo se llama este? Ay, Dios mío, del italiano este de... Sí, Castellari. El Enzo Castellari, tío. Sí. Es que, sí. Que esa la vendieron como Tiburón 3, pero era la típica treta italiana de meterle el título antes de que saquen la otra y tal y cual. Claro. Sí. Pero bueno, luego se la que tú comentas, la 3D, pero es que luego la 3D, que es la oficial, pero antes salió el exploit italiano de Enzo G. Castellari, que es mejor incluso que... Bueno, la vi hace 1000 años, pero... Enzo Castellari, la comentamos también aquí en el Terror Acuático, tío. La comentamos, ¿no? Que tiene la mítica escena esa que se traga el helicóptero ese, todo el rollo. Sí, hostia, verdad, tío. Sí. Luego tiene también Tiburón 4, que es La Venganza. La Venganza. Y hay otra quinta que se llama Tiburón 5. ¿Ah, sí? ¿Una quinta? Cruel Jaws, sí. Hostia, pero que forma parte de la saga oficial. Saga oficial, tío. Hay 5. Tío. Sí. Pues vaya. Y luego eso, exploitation, lo que comentábamos antes, ahí la tira, de que si pirañas, que si la del cocodrilo, que si no sé qué. Sí, que la quinta esta de Tiburón es de Bruno Mattei, ¿eh? Al loro. Pero a ver. Pero entonces no es oficial, tío. Es de Bruno Mattei, o sea... Cruel Jaws. ¿Cómo ha decaído, no? De Steven Spielberg a Bruno... Bueno, ojo, que Bruno Mattei está guay, ¿eh? O sea, Sí, yo hoy he empezado a ver otra vez la de Apocalipsis Caníbal esta. De Bruno Mattei y Claudio Fragasso, tío, que hacía un montón que no la veía y... O sea, que mola, pero oficial no va a ser, tío. No, esa no. Yo creo que llega hasta la cuarta. Sí. Oficial de la saga Joe hasta la cuarta. Sí. Está Bruno Mattei por el medio. Olvídate de cualquier tipo de oficialidad. Eso es un fusilamiento de todas las demás entregas, seguro. Hasta la cuarta. Que aún yo la tengo por eso, la tengo a la 5, pero hace 10 años que no la veo. Sale la mujer de Brody todavía, en la cuarta. Sí, que es como que el tiburón, yo no la he visto, pero que ya se va a vengar de la mujer o no sé qué rollo, ya. Y hay una que se venga del hermano, del hijo, ¿no? Hostia, bueno, esa es la 3, ¿no? La del parque de atracciones, que... Cambian de estado y el tiburón los persigue. Sí, ya es algo personal, ¿no? Eso es totalmente. Sí. Y la 2, pues la 2 es eso. Esta sí que la vi hace poco. La 2 está guapa, ¿eh? A mí me gustó mucho. Está guay, o sea, está bien, está entretenida, pero claro, si la comparas con la 1, pega un bajoncillo, ¿eh? Pero, pero... A ver, es entretenida, pero es lo que digo, tiene una estructura ya más de slasher, tío, porque son jóvenes, o sea, la peli es eso, jóvenes que se van con barcas y el tiburón que se los va comiendo, o sea... Sí.
para mí me funciona como un slasher. Incluso Sí. antes de que diese el boom de los slashers, porque es anterior a, no sé, del 77 o del 78. Bueno, es anterior a Halloween, que fue el pistoletazo. A ver, que no es un slasher porque es un tiburón, pero Pero bueno, que sí, que sí. funciona un Sí, poco mira, con la misma mecánica, ¿eh? Es del 78 la película. Pues mira, del mismo año que Halloween. O sea, que podríamos atribuirle el boom del slasher a Tiburón 2, tío. Lo bueno que también sale que rescata personajes de la primera, Sí. como el jefe de policía, la mujer. Sí, salen ellos, pero no sale el Richard Dreyfuss y bueno, y el otro no, pues se lo come. El otro no se lo come, no salen. Sí. Pero bueno, está bien, pero hostia, ya da un Sí. bajoncillo, ¿eh? Yo la recuerdo con cariño. Sí, y bueno, yo al final sí que me acordaba mucho Del cable, ¿no? que muere con el cable ahí, hostia, pero uff. Sí. A mí, tío, se me grabó por un fallo en el VHS. Esa la pillé, la grabé yo de no sé dónde, de la tele. Y no sé por qué me pilló el audio de otra cadena. ¿Qué O sea, me dices, pilló. tío? Sí, me grabó la peli de esta, pero con el audio. Y en esa escena, tío, sonaba un musicón guapísimo. Y yo siempre había relacionado esa música a la escena Hostia. final de Tiburón 2. Con tío. el cable ahí. El cable le quedaba de puta madre. Hostia, mira, un enriquecido. temazo súper épico. Y yo siempre esa escena la recuerdo con el musicón aquel. Un fallo que Un fallo de grabación enriquece. en el puto VHS. Ya ves, Joder. No sé si fue tío. la cinta o al hecho de grabar, pero ahí se cruzaron. Como la cinta estaba hiper grabada, igual me pilló el audio, yo qué sé, fue un... Sí, Guay. que te pisó la imagen, pero el audio no, a lo mejor, ¿no? Sí, una movida muy rara, tío. Pero hostia, yo es eso, la recuerdo con aquel audio. Tiburón 2. Ya ves, tío. Qué movida. Sí. El Bueno, pirateo de la época. ya ves, chaval. Ya ves. Con el celo ahí tapando la... Sí, con el celo Lengüeta, tapando la ¿no? cinta. la cinta para ir grabando ahí. Vaya. Sí. Bueno, Bueno, la época. sí. Bueno, chavales, pues nada, pues lo dejamos ya por aquí. Si acaso. Nos espero aquí un buen chapuzón con Tiburón. Sí. Y nada, una peli que, bueno, supongo que todo el mundo la ha visto, pero si no la ha visto, la gente que se la ponga, porque es lo que ha comentado Dani. Esta película ha envejecido genial, tío. La puedes ver cualquier año y cualquier edad que te va a funcionar, tío. Sí, te engancha, de principio a Sí, fin. No te suelta. Y que dura 2 horas y no lo parece la peli, tío. No, se pasa. No es tan dinámica la película en sí. No se te hace. Pasa volando. No ves ningún punto que se te haga tostón la película, así que se te haga bola, ¿sabes? Dice, te la pones, te la clavas tranquilamente, tío, y es súper entretenida, tío. Totalmente. Sí. Bueno, pues nada, chavales. Un placer. Es nuestro homenaje al 50 estar aniversario. aquí, Ya en ves. pleno verano, dándole caña al Pleno Tiburón. verano, sí. Que bueno, se va a estrenar en salas, ¿no? De nuevo. Este mes, el 29 de agosto, comentan que sale en reestreno en 4K en los cines, tío. Mira. Para celebrar el 50 aniversario. Y luego también comentar, bueno, eso, que Tiburón siempre presente. Si vais al Fenómeno, en la entrada hay una mega foto ahí en la pared con la foto esta mítica del rodaje que sale Steven Spielberg ahí jovencito en las fauces del Aquí sale esa foto, Tiburón. Tío, muy buena esa foto. Que la tienen ahí en la pared, enorme. Esa la han usado ahora este año en Forbes, la han usado de portada. Ah, sí, este año. Y la han titulado El año que gané 149 millones de dólares. Hostia, mira, sí, esta foto. Mítica escénica esa. Sí, esos entretomas ahí que ya, bueno. Y bueno, no hemos dicho que el tiburón se llamaba Bruce. Sí, pero no se nombra en la peli, ¿no? No, pero lo llamaban eso entre era ellos. una coña entre ellos, tío. Sí, porque era el abogado de Spielberg. Sí. Y ya se quedó con el nombre de Bruce, tío. Sí. Ah, no. Tío, la Forbes ponía el año que gané 470 millones. El verano que gané 470 millones. Cuyons. En Buchaco. Ya ves, tío. Sí, fue un bombazo. Que Steven Spielberg explica en el Mickey Mouse que tuvo una pesadilla recurrente, tío. Con la película esta, ¿sabes? Que el pavo se ve que... Claro, la película no sé si rodó... Si estuvo grabando... ¿Cuánto estuvo grabando? 67 días... Duró el rodaje o... Se alargó no sé cuántos días. Sí, como unos 40 más o algo así. No sé, algo muy vasto. Luego le quedó estrés postraumático, ¿no? Sí, el pavo soñaba que estaba rodando Tiburón y que se despertaba en el día 4 del rodaje, que ahora le quedaban por delante 100 y pico de días por acabar la película. Fue su Vietnam, el rodaje de Tiburón. Vaya. Y luego dice también que se metía en el barco de la atracción de la Universal, ¿verdad? se escondía dentro del barco y se ponía a llorar ahí. Que no sé yo hasta qué punto será verdad eso, ¿no? Pero
El pavo se ve que también Pero fue como su manera de lidiar con el trauma o algo así, ¿sabes? El pavo también estaba todo el día llamando a su madre, llorando también por teléfono a la madre, tío. Y se ve Hombre, que tuvo que ser un se ve que estrés, ¿eh? cada 3 o 4 días venía a consolarlo el director este, tío, el de... Bueno, el de Conan, tío, el... No, el de Taxi Driver, Bueno, Scorsese vino, ¿no? Pero también el John Milius. Se ve que Sí, iban Milius por ahí al... Bueno, y se ve que mucha gente en los Iba a círculos de apoyarlo. Hollywood decían que iba a ser un fracaso, entonces a él eso le llegaba y le hundía, claro, imagínate. Claro. Sí, él estaba convencido que iba a ser un fracaso. Él estaba con la moral por los suelos. Sí, sí. Pues luego se rayó porque cuando la película triunfó, se pensaba que le iban a nominar a los Oscars. Sí, se le subió ahí un poco Sí. a la cabeza. Que bueno, se llevó 3 Oscars la peli, ¿eh? O sea, Sí, y uno fue por la música, ¿eh? la música, no sé si la edición y... Sí, la edición. Y no sé qué más, tío. Pero bueno. Bueno, Pues nada, ahí está. Pues bueno, nada, quien chavales. no la haya visto, que Hombre. la vea, pero yo creo que a estas alturas. Que aproveche ahora y que vaya al cine. Si la reestrenan. Exacto. Sí, hostia, verla en el cine. ahora vamos a pillar unas birras, unas chanclas, unos bañadores y a ver quién es el chulo que se baña. Y nos Vaya. vamos- Bueno, chavales, pues nada, tío. Un placer. Pues bueno, un Y placer. A ver si Igualmente. podemos más pronto que tarde. Sí, hombre, sí. Venga, va. Sí. Que no pasen 6 meses. Sí, porque si no ya nos metemos ya en Navidad. Ya venimos con otra temática navideña. Vaya. Vaya. Al menos Halloween, va. Halloween hay que A hacer ver algo. si para Halloween cae algo. A ver. Bueno, Dani, lo dicho. A ver si nos vemos pronto y te damos tu regalo, tío. ¿Vale? Bueno, cuando Bien. queráis. Vale. Venga, hablamos. Venga. Chao. Chao. ¿Te gusta el cine de terror? Pásate por Crystal Lake Podcast. Te esperamos en iVoox.